Buenas tardes. La siguiente presentación es para la carrera de Ingeniería en Logística. Mi nombre es Isaura Lorena Ramírez Agudo, número de control 17211330. La materia que estamos viendo es Estadística Diferencial y en esta ocasión vamos a ver el contenido de la unidad 1. Esta clase es impartida por el profesor Juan Morales. Empezamos. Vamos a continuar con el tema 8.2, que es fundamentos de la prueba de hipótesis. Este tema se basa en básicamente pura teoría, lo que son conceptos principales y, como el mismo tema nos lo dice, fundamentos de la prueba de hipótesis. Tenemos que en estadística una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Tenemos que una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Tenemos que recordar la regla del evento inusual para la estadística diferencial. Este punto es muy importante. Y esta regla nos dice: si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Más adelante los vamos a corroborar con los ejercicios que estaremos viendo en los subtemas siguientes. Definiciones. Tenemos lo que es la hipótesis nula, denotada con H0, la cual nos dice que es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, que puede ser una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. Tenemos la hipótesis alternativa, la cual es denotada con H1 o HA mayúscula, que es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor, menor o el de desigualdad. H1 es la expresión simbólica de que no contiene la igualdad. Pasamos al tema métodos de pruebas de hipótesis, donde tenemos que la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de pruebas de hipótesis. Tenemos por principio un valor crítico, que es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. Tenemos el valor P o valor de probabilidad, que nos dice que es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. Los valores P o de probabilidad se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos estos tres, donde dice por principio la prueba de dos colas, donde la región crítica es la que encontramos aquí sombreada en las tres representaciones. Dice: se encuentran las dos regiones o colas extremas bajo la curva, que viene siendo esta de aquí y esta de aquí.
Aquí se usa el signo de desigualdad. Tenemos la prueba de la cola izquierda, donde la región crítica se encuentra en la región o cola extrema izquierda bajo la curva, que es esta que está aquí, y esta se representa con el símbolo de menor. Tenemos la prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región o cola extrema derecha bajo la curva, que viene siendo esta de aquí, y se simboliza con el signo de mayor. Una vez que tenemos que ya hacemos nuestra suposición y llegamos a una hipótesis, tenemos que hacer decisiones y conclusiones. ¿Qué nos indica esto? Que dice que el procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Es decir, tenemos solamente dos opciones: rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Criterios de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P o de probabilidad de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor de probabilidad ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Para el método del valor de probabilidad o método de valor P, tenemos que si el valor es menor a alfa, se rechaza la hipótesis, y si el valor es mayor a alfa, no se debe rechazar la hipótesis. Para la conclusión final tenemos este diagrama que nos explica o nos indica qué es lo que se debe hacer. Tenemos, por ejemplo, el inicio, donde nos pregunta: ¿la afirmación original contiene la condición de igualdad? Cuando tengamos la situación de igualdad que contiene la igualdad, que es esta parte, si rechazamos la hipótesis nula la podemos, teniendo la hipótesis nula, podemos tener evidencia suficiente para rechazar la afirmación original. Si no se rechaza la hipótesis nula, la conclusión final nos indica que no tenemos suficiente evidencia para rechazar justificadamente la afirmación original. Esto quiere decir que cuando rechazamos la hipótesis nula, no solo la rechazamos, sino que debemos tener también la siguiente conclusión: no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la hipótesis nula. En este caso es la afirmación original, porque la hipótesis nula planteaba la igualdad en su afirmación original. Cuando rechazamos la hipótesis nula, decimos que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. El segundo caso, que nos vendrá pasando para acá, es que ocurre cuando en la afirmación original no se contiene la igualdad. Por lo tanto, se convierte en hipótesis nula, pero en hipótesis alternativa. Tenemos que recordar que la hipótesis nula siempre debe incluir la igualdad, y la hipótesis alterna puede no incluir a la igualdad. Puede ser signo diferente, mayor o menor. Aquí, si rechazamos la hipótesis nula, los datos muestrales sustentan la afirmación original, y si no rechazamos la hipótesis nula, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original, que pues se nos vendría mostrando. De esta manera se representa. Pasamos a los errores en las pruebas de hipótesis.
podemos caer en dos tipos de errores, el 1 y el 2. El tipo 1 sería el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un tipo error 1. Tenemos también el error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. Quiere decir que la potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad, el 1 menos beta, de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa, redundancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Como mencionamos, más adelante vamos a revisar en los siguientes ejercicios con los siguientes temas las formas en las que se realiza todo esto. Pasamos al tema 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. En este tema nuestro objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un modelo formal para la prueba de hipótesis. En el siguiente ejemplo que se nos plantea, vamos a ver cómo se hace. El ejemplo dice, es relativo a unas bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas. Dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someterla a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Para poder realizar este ejemplo nos vamos a ir al Minitab y aquí vamos a irnos a estadística básica, buscamos estadística básica, nos vamos a la opción de proporción. Aquí nos da la opción de cómo queremos sacar nuestros datos. En este caso tenemos nuestros datos resumidos porque ya el mismo problema nos los está dando. El número de eventos van a ser 1299, que nos indica el problema, y el número de ensayos va a ser 6985. Aquí lo que hicimos fue sumar los 1299 más los 5686, que nos da los 6985, que va a ser nuestro total de datos. Aquí vamos a activar la opción realizar pruebas de hipótesis porque es lo que nos está pidiendo el ejemplo, con una proporción hipotética de el 20% o 0.20, que también el mismo ejemplo nos lo está dando aquí, 20%. Nos vamos a ir a opciones y nuestro nivel de confianza en este caso va a ser 99. ¿Por qué? Porque también aquí el mismo ejemplo nos está diciendo que es el 0.01. Vamos a poner hipótesis. Vamos a seleccionar la opción de menor. Y nuestro método va a ser aceptar. Vamos a aceptar aquí. Vamos a aceptar aquí. Ya tenemos aquí los datos. ¿Okay? Aquí estamos evaluando el valor de P, que es igual a 0.002.
que viene siendo esta. La prueba de hipótesis va a determinar el valor si el valor de P es menor o igual que el valor de significancia, que es el 0.01, donde decimos que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que plantea que la proporción es igual al 20%, y aceptar la hipótesis alterna, que es menor al 20%. Tenemos que una muestra, aquí está, una muestra donde hay 1299 eventos de 6.985, que es nuestro total de eventos, hay una proporción de 18.59% o .1859, y también nos calcula el límite superior del intervalo de confianza, que es a un 99%, o el .01 que nos da el problema, y se va al .1970. Por lo tanto, no alcanza al 20%, pues representaría el 19.70%. Y como nos da .002 como valor de P, el cual es menor a .01 o una centésima, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que la proporción es igual al 20%, y tenemos evidencia suficiente para aceptar hipótesis alterna, que plantea que la proporción es menor al 20%. Entonces aquí lo que estamos haciendo es determinar con esto de que menos del 2% de las bombas son imprecisas. A su vez, el 20% nos representa que uno de cada 5 bombas es impreciso. Tenemos que es un porcentaje bastante alto. Así es como resumimos esto. Otra manera de realizar este cálculo o la hipótesis es yéndonos al asistente. Vamos a ir a pruebas de hipótesis. Y aquí nos dice qué es lo que quieres hacer. Vamos a comparar una muestra con un objetivo, que ya nos lo dio el problema, y cómo lo queremos sacar por medio de porcentajes para la muestra. ¿Okay? En este caso vamos a seleccionar esta. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar los datos que nos pide, el número de elementos probados, que va a ser los 6.985, que fue nuestro total. Número de total de elementos probados va a ser 1.299. Aquí vamos cuál es que ya me perdí de su nombre. Aquí no va nada, pero 6.985 va 1.299. Nuestro objetivo es el 20%. Aquí. ¿Y qué es lo que vamos a determinar? El porcentaje de defectos que sea menor al 20%, con un nivel de significancia del .001, que son los datos que nos da el problema. Aquí como que vamos a tener una diferencia entre porcentaje. Entonces le vamos a aceptar. Aquí me faltó algo, a ver, permítanme.
aquí es donde debió haber quedado la leyenda, nuestra prueba, perdón. Entonces ya tenemos ahora sí todos los datos, le voy a aceptar y aquí nos da todos los datos, ¿no? Primeramente vamos a acomodarlo, vamos a ir a esta. Dice que nuestro punto 002 el porcentaje de defectos de prueba es significantemente menor que el objetivo, que viene siendo es menor al punto 001. Nos da aquí nuestro número total de probados, que son los 6.985, el número de defectos 1.299 y el porcentaje de defectos, que es el 18.60, que en este caso no alcanza a nuestro 20%, que es nuestro objetivo. El índice de confianza del 98%, intervalo de confianza, perdón, del 98% va de un rango del 17.52 hasta el 19.70. Igual no alcanza a llegar al 20%. Aquí se nos da el intervalo por debajo del objetivo. Entonces con esto tenemos que podemos concluir que el porcentaje de defectos es menor que el 20% en el nivel de significancia de 0.001, lo que comprueba nuestra hipótesis de la manera anterior. Nos vamos aquí a esta parte donde se nos muestra las probabilidades de detectar una diferencia. Nuestros rangos desde el menos 1.23 hasta el menos 1.70. Y dice que para nuestra muestra de 6.985, que si el porcentaje real de defectos fuera menor a nuestro objetivo, tendríamos un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.71 menor, tendríamos un 90% de probabilidad. Y aquí pues se nos muestra una tablita donde va desde nuestras diferencias hasta nuestras posibles probabilidades, hasta donde seguimos. ¿Qué significa esto? Que la potencia es una función del tamaño de la muestra y el porcentaje de defectos. Para detectar diferencias más pequeñas considera aumentar el tamaño de la muestra. Y aquí nuevamente se nos dice que nuestro tamaño de la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje del defecto y del objetivo. ¿Sí? Ahora vamos a mover aquí esto. Vamos a minimizar para pasar al siguiente ejemplo que nos plantea, más bien el ejercicio. Dice, ejercicio detector de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, nos vamos a ir al Minitab y vamos a hacer lo siguiente. Ok, nos vamos a ir al Minitab a ver si nos sale. Vamos a hacer lo mismo que el ejercicio pasado. Nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a proporción, tenemos datos sumarizados y resumidos. Aquí nuestro número de eventos van a ser los 74 que nos indica el problema, 74 casos con resultados correctos, 24 con resultados incorrectos y 98 resultados nuestro total.
número de ensayos van a ser 98, que fue nuestro total, y nuestra proporción hipotética va a ser el punto 80, que es el 80% que nos está dando aquí, nos está pidiendo menos del 80%. Vamos a opciones. Nuestro nivel de confianza va a ser el 95% en este caso, que nos da aquí el punto 0.05, y va a ser igual, proporción menor. Nos vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Ok, aquí en este caso tenemos que nuestro valor de P es igual a 0.162. La prueba de hipótesis nos va a determinar el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el valor de P es menor o igual que el valor de significancia, en este caso 0.05, ¿está? Y tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que la proporción es igual a 80% y aceptar la hipótesis alterna que es menor al 80%. Tenemos que una muestra donde hay 74 eventos de 98, hay una proporción de 82.50%, ¿sí? Y nos calcula, de 75.51% aquí, y nos calcula el límite superior que se va al punto 82.50, o que no alcanza nuestro 80%, que viene siendo el 75%. Por lo tanto, como nos da punto 162, que es menor al punto 0.5 que nos indica aquí, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la proporción es igual al 80%, y tenemos evidencia suficiente para aceptar una hipótesis alterna que plantea que la proporción es menor al 80%. Quiere decir que nuestro 80% en este caso, tenemos un porcentaje bastante alto. Entonces aquí tenemos comprobado. Haciéndolo de la otra forma que nos indicó el profesor, nos vamos a ir a la parte de asistente, nos vamos a ir a test de hipótesis, prueba de hipótesis, vamos a seleccionar la misma opción que vimos en la forma pasada, comparar una muestra con un objetivo con porcentaje de defectos para una muestra. Aquí nuestro total de elementos probados van a ser los 98, y aquí van a ser nuestros 74, y nuestro objetivo que vamos que era un 80%, con el menor que el 80%, y un nivel de significancia del 0.05. Le vamos a aceptar. Y aquí nos da la opción. Dice, no existe suficiente, no
existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que el 80% en el nivel de significancia de 0.05. Y aquí se nos da nuestro nivel de P, que es el 0.162. Nuestro porcentaje de defectos, que va a ser menor al 80%, en este caso 75.51 de nuestro objetivo, que es el 80, y nuestro intervalo de confianza del 67.32 al 85.50. ¿Okay? Nuestro índice de confianza, intervalo de confianza, perdón. Vamos a hacerlo pequeño. Nuestras diferencias, nuestra tabla de diferencias, y dice que los datos que tenemos no proveen suficiente evidencia. En ese caso me voy a tener que contradecir con lo que mencioné en la vez pasada, en la forma pasada, y me confundí al interpretar los datos, pero aquí se nos dice que no tenemos o no contamos con suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que el objetivo. Esto podría deberse a que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño. De acuerdo con el tamaño de su muestra y alfa, usted tendrá una probabilidad del 90% de detectar una diferencia, que aquí vemos que supera el 80% que nos estaba dando el problema. Para determinar qué tan grande debe ser su muestra, debemos detectar una diferencia que tenga implicaciones prácticas, y tendríamos que repetir el análisis y tendríamos que ingresar un valor para la diferencia hasta que nuestra hipótesis se pueda comprobar. De esta manera terminamos lo que es este ejemplo. Pasamos al siguiente tema. Pasamos al tema 8.4. Prueba de una afirmación respecto de una media y con la desviación estándar poblacional conocida. Los objetivos de este tema va a ser someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. ¿Sí? Para poder hacer esto necesitamos tres requisitos, que estos son el conocimiento de la desviación estándar, que nuestro tamaño de la muestra sea mayor a 30, y en dado caso de que el tamaño de la muestra sea menor a 30, los datos cumplen con la condición de normalidad. ¿Okay? Para ver esto o comprobarlo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Barcos sobrecargados. Dice: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y la media es igual a 172.55 libras. Quiere decir esto que nuestra muestra va a ser 40 y nuestro medio de la muestra va a ser las 172.50 libras. ¿Okay? Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar igual a 26 libras. Aquí el problema ya nos está dando lo que es la desviación estándar. ¿Okay? Dice: utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de pesos M0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P, que es con el que vamos a estar resolviendo este ejemplo. Entonces, para hacerlo, vamos a ir a montar. La manera en la que vamos a hacer es la siguiente: vamos a ir a estadística básica, y para este problema vamos a hacer el Z de una muestra.
¿Por qué la Z? Porque en este caso conocemos la desviación estándar, ya el problema nos la está dando. ¿Okay? Aquí nos da la opción de cómo queremos o con qué datos contamos. En este caso son datos resumidos. Nuestro tamaño de la muestra van a ser los 40 que aquí nos indica y las 172.55 libras. ¿Okay? Tamaño de la muestra van a ser 40. Media de la muestra son los 172.55 libras. Nuestra desviación estándar, que en este caso nos la da el mismo problema, como ya lo mencionamos, 26 libras. Ponemos aquí. Le ponemos el checkmark aquí para realizar prueba de hipótesis. Nuestra media hipotética son los 166.3 libras que nos pide el problema aquí, que para los hombres que tengan un peso mayor que esas libras. Entonces ese va a ser el valor que va aquí. Nos vamos a opciones para corroborar que nuestro nivel de confianza, en este caso ya sabemos que tenemos por default el 95, y aquí el ejemplo nos está diciendo que debe ser un nivel de significancia del 0.05, que en este caso se cumple, entonces lo dejamos tal cual está. Y nuestra hipótesis alterna va a ser con que nuestra media sea mayor a la media hipotética, en este caso a nuestra media de la muestra, nuestra media hipotética, que sea mayor a los 166.3. Vamos a aceptar también, y aquí nos arroja los resultados y nos da la interpretación. Dice que tenemos una desviación estándar supuesta de 26 libras. Tenemos nuestro error estándar de la media a 4.11, con nuestra muestra que fueron de 40, nuestra media de 172.55 nos da un valor de P de 0.064, que en este caso es mayor. Tenemos que recordar que nuestro intervalo de confianza es igual al 0.05 o 95% en este caso, donde nuestra hipótesis nula se nos va de H2, que es de nuestro 166.3 versus 166.3, que sea el mayor, con una desviación estándar de 26. En este caso, al ser nuestro valor de P.064 mayor al 0.05 que nos está dando aquí el problema, nuestro nivel de significancia, dice que podemos concluir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos aceptar la hipótesis alterna. Es a lo que se refiere este problema. Viene siendo nuestra respuesta final. No hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis alterna. Nos pasamos al siguiente ejercicio, que en este caso dice ejercicio para latas de Coca-Cola. Dice: una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a unidad de nuevo. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer
Vamos a ir a estadística básica, igual a z de una muestra. También el mismo problema ya nos dio el dato de lo que es la desviación estándar. Entonces aquí igual ya tenemos nuestros datos resumidos. Nuestro tamaño de la muestra en este caso va a ser de 36. Nuestra media de la muestra va a ser 12.19 onzas. Nuestra desviación estándar conocida va a ser 0.11. Esta, nuestro total 36. Nuestra media 12.19 onzas y nuestra desviación estándar de 0.11. ¿Okay? Los datos no los estamos adivinando. Aquí nos lo dan. En este caso, nuestra media hipotética va a ser a 12 onzas. Nos dan las opciones. Con un nivel de confianza, en este caso nos dice que va a ser diferente al anterior. Con un punto 0,1, aquí lo que hacemos es le restamos al 1, punto 0,1 y nos da punto 99. Entonces aquí en este caso sería un 99% con el nivel de confianza, y en este caso no va a ser mayor, nos pide que sean menores a la media hipotética, que pues 12 es menor que la desviación, que la media de 12.19. En este caso es menor. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Nos arroja que con nuestra prueba de nuestra media de 12 onzas versus que sea menor a la media sea menor a 12 onzas, con una desviación estándar supuesta de 0.011, tenemos que nuestra muestra, en este caso de 36, con una media, nuestro tamaño total de la muestra con una media de 12.19, tenemos un error de 0.0183, dándonos un límite superior con nuestro nivel de confianza de 99% a un 12.2326. Nuestro valor de P nos da 1. Entonces aquí, cuando nuestro valor de P nos da 1, sabemos que es mayor el 12.2326, que es nuestro límite superior. Sabemos que es mayor a nuestra media, que en este caso es 12.99. Lo supera por poco, pero lo supera. Entonces en este caso sí podemos, sí tenemos evidencia suficiente para aprobar la hipótesis nula, y por lo tanto podemos aceptar la hipótesis alterna de que pues para este caso sí se puede aprobar la afirmación de que las latas de Coca-Cola tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces en este caso es cierto. ¿Okay? Vamos a pasar al tema que sigue. Ok, el tema 8.5 es prueba de una afirmación respecto de una media con desviación estándar desconocida. En el tema anterior vimos ejemplos de cuando el mismo ejercicio o el mismo problema nos da el dato de la desviación estándar. En este caso no vamos a desconocer esa desviación estándar, entonces la vamos a tener que conseguir. Aquí nuestros objetivos van a ser someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, que es lo que les comentaba.
mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Este lo vamos a estar haciendo del mismo método, y nuestros requisitos para poderlos obtener son los siguientes: que nuestro tamaño de la muestra sea mayor a 30, y en dado caso de que ese tamaño sea menor a 30, los datos tienen que cumplir con la condición de normalidad. Solo así se podrá hacer una prueba con una afirmación de este tipo. ¿Sí? Entonces aquí el ejemplo que nos da el profesor dice: exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Cigaler. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es afirmar y comprobar de que en promedio todos los automóviles excedan la velocidad permitida, que en este caso es 65 millas por hora. Vamos a irnos a Minitab. Ok, continuamos. Entonces, estando aquí en Minitab, como no conocemos la desviación estándar, nos vamos a ir al menú de estadísticas básicas, y en este caso va a ser el T de una muestra. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Nos vamos a ir a la opción datos resumidos. En este caso nuestro tamaño de la muestra van a ser 40. Nuestra media de la muestra son 68.4 y nuestra desviación estándar va a ser de 5.7. Nuestra muestra de 40, nuestra media de 68.4 y nuestra desviación estándar de 5.7. Vamos a realizar nuestra prueba de hipótesis, por lo tanto le marcamos aquí. Nos vamos a corroborar aquí en opciones que nuestro nivel de confianza está en 95, que es el valor que nos da por default, y nos regresamos aquí al ejercicio, que en este caso dice que nuestro nivel de significancia, que viene siendo nuestro intervalo, es de 0.05, entonces se queda como está, y nos pide que demostremos que nuestra hipótesis alterna sea mayor a los 65 millas por hora que están permitidas como velocidad máxima. Entonces nos regresamos aquí. En este caso, nuestra hipótesis alterna nos indica que sea mayor a nuestra media hipotética, que son los 65 millas por hora. Vamos a aceptar. Aceptar también. Aquí. Nuestra media hipotética, que es nuestro 65, que es la velocidad permitida. Ahora sí, vamos a aceptar. Y aquí nos da la interpretación de los datos. Dice que con nuestra prueba aquí, con una media de 65 contra nuestra hipótesis nula contra una hipótesis alterna que sea mayor a las 65 millas por hora que están permitidas, nos da los siguientes datos: que nuestra media, que fueron los 40, nuestra muestra fueron los 40, nuestra media de 68.04 y una desviación estándar de 5.7, que fue lo que nos daba, lo que nos especificaba el ejemplo.
nos da un error de 0.901 como un estándar de la media y nos da un límite inferior con nuestro 95%, que es nuestro índice de confianza, y nos da más de la velocidad permitida, que en este caso son los 66.882. Aquí nos da un valor de P, que en este caso es 0.000. Entonces, teniendo como un límite inferior y nuestro valor de 0.00, aquí nos indica que tendremos que rechazar ese supuesto y aceptamos la hipótesis alterna que plantea que la velocidad de todos los automóviles es mayor que la máxima permitida a los 65 millas por hora. Entonces aceptamos esa hipótesis. Con esto se demuestra este ejemplo. Ahora vamos a hacer el que nos plantea el profesor aquí. Dice, ejercicios, emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Nos dice que las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. ¿Okay? Entonces, para resolver esto o someter a prueba este supuesto, nos vamos a ir igual que la vez pasada a una minita y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a estadísticas. Estadística básica de una muestra. Nuestros datos resumidos. Tenemos nuestro tamaño de la muestra, que son 32. Nuestra media de la muestra son 7.78 y nuestra desviación estándar es a 1.08 con nuestra media hipotética de 8.05. Desde aquí nos vamos a opciones. Checamos nuestro nivel de confianza. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, nuestra media y nuestra desviación estándar. En este caso es poblacional, no la total, por eso no la sabemos. Y nuestros 8.5 toneladas, que vienen siendo nuestra media hipotética. Aquí nuestro nivel de confianza, vemos que nos dice que 0.05, entonces se queda tal cual. Y en este caso, nuestra media debe ser menor a los 8.5. Menor de 8.5 toneladas. Aquí esto es lo que tenemos que demostrar. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí lo que nos dice Minita, ya calculando los datos, es que nuestra prueba de 8.5, nuestra media de 8.5 toneladas contra nuestra hipótesis alterna, en este caso, que sea menor a 8.5 toneladas, que es lo que queremos demostrar, nos dice que nuestra tamaño de muestra, que fue igual a 32, y nuestra media con 7.78, con una desviación estándar de 1.08 y un límite superior del 95% al 8.104, con un valor de P 0.000. Aquí nos está dando igual que el ejemplo pasado, el 0.000, y el 8.104, que en este caso es mayor al 8.105. Entonces tenemos el mismo resultado que el ejercicio pasado. Con esto rechazamos ese supuesto y aceptamos la hipótesis alterna, que en este caso nos dice que afirma
que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces con esto se cierra o se comprueba este supuesto. Pasamos al siguiente tema. Pasamos entonces al tema 8.6. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Aquí el objetivo de este tema es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional estándar o de una varianza poblacional, que en este caso es la desviación estándar al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Ok, para que esto se pueda hacer tenemos como requisitos que la muestra sea aleatoria simple o, en dado caso, que la población tenga una distribución normal. Okay. El siguiente ejemplo nos da la pauta. Dice, ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a hacer es irnos a Minitab y en este caso vamos a utilizar el modelo de valor de P como lo hemos estado haciendo con los temas pasados, pero en esta ocasión nos vamos a ir a estadística básica, y en esta ocasión va a ser con una varianza. Vamos a seleccionar esta opción. Dice cómo vamos a sacar los datos por medio de una desviación estándar de la muestra, que es el dato que tenemos, que nos está dando el mismo problema. Aquí dice que nos vamos a ingresar nuestro tamaño de la muestra, que en este caso es 40, y nuestra desviación estándar de la media es 11.3. Aquí el mismo problema nos dice, nuestra muestra es de 40 y nuestra desviación estándar es de 11.3 latidos por minuto. ¿Okay? Vamos a realizar una muestra de hipótesis para poder comprobar lo que nos está suponiendo el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos las opciones. ¿Cómo lo queremos hacer? Por medio de una desviación estándar hipotética, por medio de una varianza. En esta ocasión vamos a hacer por medio de la desviación estándar, que es la que nos está dando también el mismo problema, que va a ser con el valor de 10. Aquí está. Aquí nos está dando los 10 latidos por minuto. Regresamos. Bueno, antes de continuar, checamos que nuestro nivel de confianza en este caso es del 95%, que es el que ya sabemos que está por default. Nuestro nivel de significancia es 0.05, entonces se queda tal cual. Y en este caso la hipótesis alterna que nos maneja el problema es que los latidos sean mayor que la desviación estándar que nos está manejando el mismo problema. Le damos a aceptar.
Y aquí nos da la interpretación. Dice que con la prueba que realizamos por medio de para una varianza, el método que tenemos es una hipótesis nula contra la hipótesis alterna, que en este caso la hipótesis nula sería igual a 10 y nuestra hipótesis alterna sería mayor a 10, que es lo que nos está pidiendo aquí, que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces aquí vamos a las estadísticas, donde nos indica que nuestro tamaño de muestra, que son los 40 con desviación estándar de 11.3, nos da una varianza de 128, que en este caso la tomamos de nuestra desviación estándar al cuadrado, que es nuestro 11.3 al cuadrado, ¿no? Con nuestro 95% de intervalo de confianza nos da nuestros límites inferiores y superior, y nuestro límite inferior tanto para la desviación estándar como para la varianza, que en este caso es 9.6 contra 91, y nos da la prueba, ¿sí? Que en este caso nuestro valor de P es 0.115, que supera a nuestro 0.05. En este caso, para que se pudiera presumir afirmativa o esta suposición, que se pudiera comprobar, tendría que ser igual o menor que este valor. Pues en este caso, al ser mayor, podemos concluir que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que nos dice aquí, de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor a los 10 latidos por minuto. Por lo tanto, no podemos aceptar esta hipótesis alterna de que la desviación estándar sea mayor a los 10 latidos por minuto. Con esto terminamos. Con esto se resuelve este ejemplo. Ahora pasamos al que sigue. Dice, ejercicio, calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. ¿Okay? Entonces aquí lo vamos a responder yéndonos a Minitab, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, nos vamos a ir a estadística básica, varianza. Vamos a hacer con una desviación estándar de la muestra, tamaño de la muestra, en este caso van a ser 27, nuestra desviación estándar de la muestra va a ser 14.1, nuestra desviación estándar hipotética, vamos a realizar la prueba de hipótesis con un valor a 9.3. Aquí nos los está sugiriendo. Nuestro tamaño de la muestra, nuestra desviación estándar 14.1, y nuestra desviación estándar de 9.3. Ahora dice con un nivel de significancia del 0.01, lo que representa un 90% de intervalo de confianza. Entonces acá nos vamos a ir a opciones. En este caso va a ser 90%, y aquí nuestra hipótesis alterna va a ser con el valor que nuestra desviación estándar sea menor a la desviación estándar hipotética que se plantea en el ejercicio y en el problema. Vamos a aceptar.
y aquí nos da los siguientes valores. Aquí lo que nos está tratando de manejar es que nuestra hipótesis nula y con la desviación estándar a 9.3 contra nuestra hipótesis alterna con la desviación estándar que sea menor a 9.3 nos dice que para nuestras estadísticas con el número de muestras que tuvimos de las 27, una desviación estándar de 14.1 y una varianza de 199 con el 90% del intervalo de confianza, que representa nuestro 0.01, nos arroja los siguientes datos. Tenemos que nos da un límite superior para la desviación estándar de 17.3 y un límite superior para la varianza de 299, lo que a su vez nos da un valor de P que es igual a 1. Entonces aquí dice que dándonos un valor de 1 con una estadística de prueba 59.76, recordemos que debería ser igual o menor que 1. Entonces aquí se cumple. Entonces en este caso sí podemos concluir que existe evidencia suficiente para afirmar que este grupo tiene menos variación que otros anteriores. Entonces también podemos aceptar esta hipótesis alterna de que la desviación estándar sea de 9.3. Entonces aquí sí podemos apoyar esta afirmación. ¿Okay? Hasta aquí llegamos lo que tiene que ver con los temas de la unidad 5, el 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6. Vamos a pasar a lo que es la parte del proyecto, la continuación del proyecto que se está viendo a lo largo del semestre. Ok, continuando con el proyecto que hemos manejado en lo que va de este semestre, llamado Herramientas Estadísticas Aplicadas al Campo Laboral, elaborado por una servidora Isaura Radona Ramírez Agudo, y teniendo como base más bien cómo se desempeña el departamento del Master Data ERP en la empresa Brady México en su localidad de Tijuana, y revisando que este departamento tiene como principal función implementar cambios de ingeniería a los que se conocen como ECOs o Engineering Change Orders. Y en esta parte del proyecto, pues como mencionamos, vamos a ver algunos ejemplos que podrían aplicarse a los temas que ya hemos visto y desarrollado antes con ejemplos. Manejaremos una especie de tabla o base de datos donde se nos muestran qué datos se requieren para poder sacar datos, para poder arrojar datos estadísticos. En este caso, con los temas que ya vimos, se propone el siguiente ejemplo. Dice, de los ecos objetivos en enero, que fueron 184 en total de ecos cerrados durante el mes de enero, dice que 40 fueron de documentación. De esos 40, se dedujo que 23 no habían pasado el First Pass Yield. El First Pass Yield viene siendo que pasen a la primera. ¿Qué quiere decir esto?
que el paquete de documentación mínimo requerido dependiendo del tipo de cambio que se vaya a promover y que no tenga información incorrecta o faltante. Y aquí nos pide, dice, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de errores no sean visibles en el 80% de las veces. Al decir no sean visibles se refiere a que se hayan cerrado y el coordinador, en este caso de los ecos, no se haya percatado de que no habían pasado por un principio el first pass yield. Entonces aquí en esta tablita sacamos los datos. Lo que hice fue, nos vamos al Minitab, y aquí lo que hice fue irme a estadísticas, y luego, vamos a ponerlo acá, estadísticas básicas, y luego nos vamos a una proporción. De ahí nos manda a esta ventanita donde vamos a ingresar datos resumidos, porque ya tenemos los datos que nos menciona el problema, y los números de eventos son 23, la ocurrencia de los ecos que se encontraron que no estaban correctos entre los 40 que se encontraron. ¿Sí? Nos pide que sacáramos una proporción hipotética basándonos en el 80% con un nivel de confianza del 95%. No es este, perdón. Aquí dice con un nivel de significancia del 0.05, entonces el nivel de confianza lo dejamos igual, y que nuestra proporción sea menor a la proporción hipotética, que en este caso va a ser exacto. Vamos a aceptar y lo vamos a aceptar, y nos dio los datos que tenemos aquí. Dice que nuestro tamaño de la muestra en este caso fueron 40, nos botaron 20 errores con esa muestra de 40, y nuestro límite superior del 95% es igual a 0.7081, que en este caso son 70.81%. ¿Sí? Entonces aquí lo que queremos resaltar es que determinamos con esto de que menos del 80% de los ecos no son visibles en el 80%, no son visibles en esas veces. Entonces aquí lo que estamos interpretando es de que esta afirmación tenemos vamos a determinar que aceptamos la hipótesis de que menos del 80% de las veces, en este caso lo que nos muestra aquí, el 70.8153%, resulte en ecos que no hayan pasado su first pass yield. Entonces, por lo tanto, se puede afirmar este supuesto. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este caso se nos plantea aquí en el ejercicio. Dice, una muestra al azar simple de 120 ecos tiene un promedio de 7.6 días de vida. Supongo que la desviación estándar de todos los ecos es de 8 días
y utiliza un nivel de significancia de 0.10 para someter a prueba la afirmación de que los ecos tienen una vida mayor a esos 8 días permitidos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a sacar una proporción, vamos a darle a cancelar y nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, en este caso va a ser P de una muestra, nuestros datos resumidos porque ya los tenemos en el ejercicio, en este caso van a ser $120, la media de la muestra ok, aquí lo que hicimos fue irnos a estadísticas, estadística básica de una muestra, nuestro tamaño de la muestra fue de 120, nuestra media de la muestra fue de 7.6, nuestra desviación estándar fue de 8, aquí nos indica el problema, y con un nivel de significancia de 0.10, que en este caso pues va a ser, bueno, con nuestra media hipotética, perdón, de los mismos 8 días permitidos. En este caso quise hacer la prueba si se puede con el mismo valor dentro de la desviación estándar y los 8 días permitidos, que en este caso vienen siendo 8. Y bueno, vamos a la sección opciones con nuestro nivel de confianza 90, porque aquí el ejercicio nos marca que es de 0.10, lo que equivale a 90, con nuestra media hipotética que sea mayor a la media. Vamos a aceptar y aceptar. Entonces aquí en este caso lo que nos dice la interpretación es que tenemos la prueba de nuestra media igual a 8 contra nuestra hipótesis de que los pisios que se cierran sean mayores a 8 días. Entonces vamos a tomarle. Aquí nos está mostrando que con nuestro tamaño de la muestra, que en este caso fue 120, nuestra media de 7.6 y nuestra desviación estándar nos da nuestro límite inferior del 90% y con el valor de nivel de significancia del 0.10. Aquí está, para someter a prueba la afirmación de que los ecos que tienen una vida mayor a esos 8 días permitidos. Entonces, teniendo esto como base, nos da el 6.659 y nuestro valor de P 0.708. Entonces, como ninguno de los casos se cumple que sea mayor a los 8 días, que es la hipótesis que estamos manejando en este ejemplo, podemos rechazar este supuesto y también no soportamos la hipótesis de que plantea de que los ecos tienen una vida mayor a esos 8 días permitidos. Con esto cerramos este ejemplo y pasamos a un último ejemplo para solucionar. Ok, como último ejemplo tenemos el siguiente problema. Un examen sorpresa se realizó para monitorear el conocimiento de los autores de ecos en 3 grupos diferentes con una desviación estándar igual a 6.4. Uno de los grupos obtuvo 20 aciertos con una desviación estándar de 5.8. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que los otros 2 grupos. Ok, entonces con estos datos lo que vamos a hacer, o lo que hicimos fue irnos a Minitab
hicimos estadística, estadística básica. Bueno, vamos a varianza. Aquí dice que tenemos una desviación estándar con una muestra. Nuestro tamaño de muestra fue 20. Nuestra desviación estándar fue de 5.8, que aquí los tenemos. Una disculpa porque está un poquito lenta la máquina. Ok. 5.8. Con unas desviaciones. Aquí hubo un error. Aquí va a ser 6.4. Nuestras opciones con un nivel de confianza del 90.05 con nuestro nivel de significancia. Estos ya no van a ser porque ya me había equivocado con los datos. Nivel de significancia 0.005 y que nuestra desviación estándar sea con una hipótesis menor a la desviación estándar que estamos manejando, que en este caso era nuestro 6.4. Vamos a aceptar y aquí nos interpreta los valores que eran los que había puesto a manera de imagen. Dice, tenemos que nuestra prueba para la varianza, en este caso, pegarla rapidito, sacarla aquí. Ok, entonces aquí tenemos la interpretación y aquí nos decía en nuestras estadísticas que nuestra media de 8 contra nuestra hipótesis nula que sea mayor a los 8. Nuestra hipótesis nula que sea con nuestra varianza de 5.8 que se cumpla, o versus nuestra hipótesis alterna que nuestra varianza sea menor a esos 5.8, y nos da nuestra estadística que con una muestra de 20 teniendo como desviación estándar y una varianza de 33.6 con el 95% de intervalo de confianza, nos da una desviación estándar de 7.95 y un límite superior para la varianza de 63.2, dándonos como un valor de P 0.543. De nuevo me equivoqué, mil disculpas. Bueno, aquí lo estamos haciendo de la misma manera, lo que cambiaron fueron los datos. De los mismos 20 datos de la muestra con una desviación estándar y una varianza de 33.6 nos da un límite superior de 7.95 y un límite para la desviación estándar
y un límite superior para la varianza de 63.2 nos da un valor de P de 0.317. Entonces, recordamos que para que nuestra hipótesis se pueda presumir cierta o que pueda ser afirmativa, nuestro valor de P debe ser 1 o menor que 1. En este caso nuestro valor nos da 0.317. Entonces con esto, teniendo este dato, podemos concluir que tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de que la desviación estándar, en este caso el ejemplo que nos maneja, que el grupo tenga menos variación que los otros dos restantes, pues se presume afirmativa. Con esto terminamos Ahora sí, con esto terminamos este video y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.